Es un privilegio bien grande poder estar en este lugar, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y ojalá un día usted pueda sentir lo que siente estar aquí arriba y más con esa camarita. No sé por qué la pusieron, pero bueno, oiga, es un temblor diferente estar en este lugar, amén. Es un temor, es un respeto muy grande, amén. Como jóvenes, los que tomamos este lugar nos sentimos más que bendecidos, amén. Y yo le decía al Señor, mientras preparaba este mensaje, de mi trabajo, me tomaba un tiempo y le decía: Dios, yo no he escogido hacer esto, yo no lo he escogido, pero Dios sabe por qué usa nuestra vida así, amén. A veces nosotros no escogemos. Dice la Biblia que el pensamiento de Dios y los caminos de Él son todavía más grandes que los nuestros, y nunca imaginábamos hacer algo así, ¿verdad? Los que tuvimos el poder estar en el mundo y tener otras costumbres, otras vivencias, conocer el pecado a tope. Bueno, cuando somos llamados a la luz ahora, delante de Cristo, nos damos cuenta que no podemos negarnos delante de Él. Amén. Ya no se puede, hermano. Ya vivimos para Él, ahora somos esclavos voluntarios de Cristo. Amén. Nos hemos dado a Él mismo. Y bueno, así como Dios es el que nos ha escogido, seguramente Él también sabrá cómo respaldarnos y cómo ayudarnos hasta terminar esta carrera. Amén. Y hoy yo he traído este mensaje y le he puesto como título: Aviva el fuego que Dios puso en ti. Amén. Mire que las últimas prédicas del domingo pasado, una prédica tremenda, hermano. Los que tuvimos la oportunidad de estar aquí, bueno, los que no vinieron, pues ahí yo creo que le voy a subir el video. ¿Verdad? Pero el jueves, hermano, impresionante la palabra de Dios. Cada uno debe agarrar nuestra parte de las prédicas, amén. Me impactaba como el mensaje del jueves, cómo Dios hablaba a la iglesia, cómo Dios nos hacía mirar en qué ha caído la iglesia. Y entonces yo, pensando en eso, dije: ya se nos ha exhortado, ya se nos ha hablado esa palabra. Ahora, yo a través de este mensaje quiero invitarlo a que todo eso que hemos escuchado vuelva otra vez a nuestra vida, amén, y podamos avivar ese fuego que está dentro de nosotros, amén. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, y la escribe estando en una prisión de Roma. Se cree que el apóstol Pablo estuvo en Roma preso 2 ocasiones, pero la primera vez, que es cuando él le manda la carta a Timoteo en el primer libro, se cree que Pablo estaba encarcelado en un lugar que había sido alquilado, y Pablo tenía cierta libertad ahí. Es decir, Pablo podía platicar con sus amigos, podía platicar con sus colaboradores y podía compartir también el evangelio, podía hablar del evangelio. Mas sin embargo, en 2 de Timoteo, que es la carta que estamos mirando hoy, el apóstol Pablo se cree que estuvo en Roma, pero ya fue puesto en un calabozo, ya a oscuras, a soledad, ya esperando solamente el momento en que él fuera ejecutado. Pues mientras el apóstol Pablo se encontraba en este lugar, el apóstol Pablo levantaba una oración para Timoteo, amén, para Timoteo. Y Pablo le escribía a Timoteo mientras en sus oraciones, dice Pablo que él oraba por él de día y también oraba de noche por Timoteo, amén. Y Pablo le escribe a Timoteo para aconsejarle algo muy importante, hermano, que le iba a mantener en el camino del Señor. Y es esto: que avivara el fuego del don de Dios que había en él. Eso es lo que le pedía el apóstol Pablo a Timoteo. Y es que, hermanos, si hay algo que usted y yo tenemos que recordar siempre en nuestra vida, es que tenemos que avivar el fuego que está en nosotros. Hay un fuego, hermanos, dentro de nosotros, amén. Hay un fuego que se mantiene prendido dentro de nosotros, encendido. Y eso solamente lo mantiene la palabra de Dios. Usted no me va a dejar mentirle, pero cuando este fuego está encendido, lo podemos asemejar con el primer amor. Amén. Con el primer amor, porque cuando es el primer amor de nosotros, ya hablaba yo en una ocasión antes de este tema, pero oiga, estamos muy dispuestos a todos con Dios. Amén. No nos queremos perder nada de la presencia de Dios. Nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra voluntad, la disposición que nosotros tenemos, vas a ser toda completamente de Dios. Y no conocemos un pero, no conocemos un no para Dios. Amén.
Y cuando estamos en ese momento del primer amor, oiga, queremos compartir palabra con todos. No esperamos a que se nos atraviese cualquiera. Aún así, el que ha escuchado de otro tipo de religión, ha leído otro libro, aún aquel que ya es cristiano, queremos hablarle de Dios, queremos compartirle palabra, queremos decirle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Cuando estamos en el primer amor. Entonces, lamentablemente después, bueno, pues ese fuego que está en nosotros, mi hermano, se va extinguiendo. Amén. Ese fuego se va apagando, y llega el momento en que ese fuego se convierte en una brasa, se convierte en un carbón nada más, poco encendido, pero necesita un soplo. ¿Para qué necesita un soplo? Para que vuelva a encenderse. Aquellos que les gusta hacer la carnita, ¿verdad? Cuando usted pone su carbón ahí, ya lo quiere prender o se está apagando, ahí está, y aquel carbón enciende nuevamente y se vuelve a crear otra vez el fuego. Estamos tan acostumbrados nosotros, cuando nos parten un pastel, a soplarle a la velita, nos prende la velita y la apagamos, ¿verdad? Pero no, el fuego debe de estar encendido. Amén. Eso, el fuego debe de estar encendido. Amén. Entonces, una cosa interesante de esto es que cuando viene un soplo a este fuego, se enciende, prende, ¿verdad que sí? Entonces hay lugares en donde, por ejemplo, hay ciertas partes donde se encienden los bosques, porque por aquí en California, ¿verdad?, que tiene bosques, y bueno, se enciende muy a menudo, y cuando se enciende y hay viento, pues la gente tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque el viento viene, sopla, y al soplar, pues bueno, aquel fuego se hace más grande, acrecienta y alcanza a abarcar más territorio alrededor. ¿Por qué? Porque es necesario un soplo a eso que se está apagando. Amén. Entonces debemos avivar el fuego, mi hermano. Amén. Ese aire que necesitamos, solamente Dios lo puede dar a nuestra vida. Solamente lo encontramos en la palabra de Dios, para seguir enamorado, mi hermano, para seguir como estuvimos al principio. Dejar todo por estar en la presencia de Dios. Amén. Porque después pasa el tiempo, y pasan 6 meses, y pasa un año, y lamentablemente ya no sentimos lo mismo. Ya dejamos de ir a la iglesia en ocasiones. Amén. Ya no podemos asistir a las reuniones que somos convocados. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia. Ya venimos a ocupar un lugar. No estoy hablando de esta iglesia, estoy dando un ejemplo, ¿okay? De otra iglesia. Ya no estamos a tiempo en la iglesia. Amén. Todo puede esperar en la iglesia. En la iglesia puede esperar, pero nuestras prioridades en ocasiones están en otro lado. Amén. Entonces, déjame decirle que tan solo con que hoy esté aquí en este lugar, justamente compartiendo la palabra, usted ya está avivando el fuego que está en usted. Amén. Así que esa es una victoria para la iglesia. Ya al estar aquí, usted va a avivar ese fuego que está en usted, porque va a escuchar la palabra de Dios. Vaya conmigo a su Biblia, vamos a ir a Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Ahora su Biblia ahí conmigo. Ya voy entrando ahorita en el tema. ¿Todos lo tienen? A ver, léanlo todos juntos. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire, mi hermano, lo que causa la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos es que causa una revolución dentro de nosotros. De tal manera que la palabra de Dios nos hace que se cree en nosotros un temor, pero no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, es un temor de respeto, de decir: Señor, me estoy equivocando en lo que tú quieres que haga. Señor, no estoy haciendo, como nos decía la predicadora del jueves, ¿verdad? Hay cosas que la iglesia nos están haciendo, y nos daba ejemplos que pasaban en aquel tiempo en el pueblo de Israel, que siguen ahora en el mundo actual y en la iglesia actual de hoy. Entonces, hermanos, eso es lo que hace la palabra en nosotros, eso es lo que causa, nos enseña y nos hace saber que nos estamos equivocando,
que hay algo que no está bien. Necesitamos avivar la obra de Dios en medio de los tiempos. No nos hace falta, hermano, y ya es suficiente de que haya iglesias que parezcan sepulcros, de que haya iglesias que parezcan pistas de hielos, frías todo el tiempo. No necesitamos una iglesia así. No se necesitan iglesias así. Se necesita una iglesia con visión, amén. Una iglesia que hable de Dios, una iglesia que sea obediente a Dios, una iglesia que busque el rostro de Dios. Esas son las iglesias que hoy en día se necesitan, amén. No se necesitan ya iglesias de este tipo que yo le acabo de mencionar, amén. Por eso es importante, mi hermano, que podamos reconocer como iglesia, amén, que necesitamos avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos, hermanos, que hacer más. Tenemos que sacrificar más. Amén. Y eso cuesta, mi hermano. Eso nos cuesta. Y otra cosa importante, debemos pedirle al Señor que avive el fuego en nosotros. Que avive su obra en nosotros. Dios lo sabe, y créame que Dios es el más deseoso en avivar la obra en cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que pedírselo a Dios en oración. En su oración, pídale a Dios y dice: Señor, avívame. Señor, aviva el fuego que hay en mí. Aviva lo que tú pusiste en mí, Señor, cuando yo te conocí. Aviva eso que me diste para que yo tuviera un ministerio en la iglesia, para que yo desarrollara algo en la iglesia, Señor. Avívalo, que sienta amor, que sienta pasión, que arda mi corazón, que se goce en mi alma al servirte, Dios. Amén. Eso es lo que hace falta en nosotros, hermano. Amén. Mire, necesitamos hoy en día ser cristianos que vivan mejor. Amén. Si somos cristianos y servimos al Señor, mi hermano, viva para Él. Viva para Él. Tenga buen testimonio, hermano, y tenga una mejor vida juntamente conmigo. Amén. 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 Muy bien. Entonces, si somos cristianos seguidores de Cristo, viva para Él. Tenga buen testimonio. Tenga buen testimonio. Amén. Y viva mejor. Viva mejor. Honre al Señor. Que la gente de su alrededor pueda mirarlo. Amén. Dios quiere que su obra, hermano, sea conocido. Que su evangelio sea llevado, hermano, a todas partes. Que su obra sea conocida. Y nosotros tenemos que ser partícipes de eso. Tenemos que ser partícipes de eso. La palabra no va a llegar sola, mi hermano, a otros lugares, aunque Dios pudiera hacerlo. Nosotros somos los pies y las manos de Dios. Amén. No solamente podemos dejarle todo a Dios. Dios, ya nos salvaste, ya Dios, hasta ahí. Ya a veces todavía decimos: ya Señor, yo vine ya a ti y ya me salvaste. Y nunca venimos, hermano. Si por mí fuera, yo jamás hubiera venido a Cristo. Yo no encontré a Cristo. Cristo fue el que nos encontró a nosotros. Dice un predicador: los perdidos eran ustedes, no era Cristo. Así que esa palabra ni la menciones. Yo vine y encontré a Dios. Usted no la encontró. No. El hombre jamás hubiera nacido, mi hermano. Ni ha nacido, ni nacerá a acercarse a Dios. El hombre por sí solo nunca va a poder acercarse a Dios. No le nace, no quiere, no le gusta lo bueno, no le gusta la felicidad. El hombre, si se fija, hoy en día el hombre natural le encanta la destrucción. Se autodestruye el varón a sí mismo, el hombre a sí mismo. Amén. Entonces, entrando ya en el tema, en 2 de Timoteo, ahí en el versículo 4, miramos ahí que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo, hermano, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y esta carta va dirigida a Timoteo porque el apóstol Pablo quería ver a Timoteo, anhelaba ver a Timoteo. Era su hijo espiritual de Pablo, Timoteo. Timoteo era evangelista, hermano, y Pablo decía que al mirarlo él se iba a llenar de gozo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Timoteo era un varón de Dios. Amén. Pablo sabía que Timoteo, él tenía ese don, hermanos, de ser un predicador, de poder traer almas, que las almas fueran convertidas cuando él hablaba de la palabra de Dios. Por eso miramos que Pablo en esta carta que le dice: yo deseo mirarte, Timoteo. Pero también en ese saludo al apóstol Pablo le dice: hey, te quiero dar un consejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El apóstol Pablo le dice esas palabras a Timoteo: hey, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aunque era un gran siervo de Dios, hermano, Pablo
le decía a Timoteo: la única manera en que tú te vas a mantener en el camino del Señor, Timoteo, es avivando el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, Timoteo era un joven de fe, hermano. Amén. Él era un joven que se andaba con medias tintas. No, él era un varón de Dios. Él predicaba, hermano. Él era evangelista. Amén. Cuando a Timoteo, a él lo dedicaron para predicar, para llevar la palabra, fue el mismo Pablo quien puso las manos sobre él y lo bendijo en el nombre del Señor. Bendijo su vida de Timoteo. Entonces es bien importante, mi hermano, que fíjese, aún Timoteo teniendo todo esto en su vida, siendo un varón de Dios, el apóstol Pablo le seguía recordando que él avivara el fuego que había en él. Y no solo eso, podemos mirar que tal vez el apóstol Pablo conocía cómo estaba el tiempo en ese momento, porque a través de las cartas podemos mirar de la carta, miramos cómo el apóstol Pablo dice: hey Timoteo, no te andes enredando en las cosas del mundo. Timoteo, un soldado que es separado para una misión no puede estar pensando en otra cosa. Le dice a Timoteo: ten cuidado, Timoteo. ¿Sabes por qué? Porque vienen tiempos peligrosos, vienen hombres amadores de sí mismo. Amén. El apóstol Pablo, yo no sé si a lo mejor el apóstol Pablo podía en aquella prisión sentir algo acerca de Timoteo. A lo mejor podía, o Dios le hacía sentir en su corazón que algo estaba pasando con Timoteo. Pero el apóstol Pablo le recordaba esas cosas a Timoteo. Le decía: predica, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio, Timoteo. Entonces miramos cómo, aunque podamos tener todas las cualidades, mi hermano, podamos tener muchos dones que el Señor nos haya dado, pueden haber dones que a lo mejor están escondidos y están apagados. Por eso hay la importancia, mi hermano, de que seamos avivados. Amén. De que seamos una iglesia viva, no seamos un cadáver espiritual. Un predicador también esta semana nos hablaba y decía: qué feo ha de ser estar con un muerto. Y yo pensaba y digo: pues no está tan descabellado lo que dice el hermano, que puede estar al lado de alguien que está muerto. A veces estamos cantando y alabando, y los hermanos están cantando y alabando, y el de al lado está, salta y levanta las manos y habla en lenguas y brinca, y los de al lado, los que estamos así como medios, todavía no muertos, ¿verdad? Pero apagados, no nos miramos así. No, es cierto, hermano. Nos miramos bien y todo. Ya cuando ya el fuego está apagado en nosotros, ya somos indiferentes a todos. Nada nos gusta. Nada nos gusta. Aquel brinca mucho, aquel grita muy fuerte, el de la batería le pega muy recio a la batería, está muy alto el sonido, llegamos tarde, entramos, y justamente cuando llegamos, al pastor se le ocurre levantar el diezmo y la ofrenda. Ya, ¿para qué vine? Porque ya, hermano, ya no miramos nada como antes. Por eso es importante que avivemos ese fuego que Dios puso en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque yo le decía: ese fuego ya está, hermano. Ahí en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20, nos dice la palabra de Dios. Dice: pero ustedes tienen la unción del Santo. Dice: ustedes tienen la unción del Santo. Es decir, dentro de nosotros ya está una unción, ya está un fuego, amén, ya hay poder. Pero a veces yo no sé qué es lo que pasa, que ese poder no está activo, hermano. Y eso que yo le digo, écheselo al corazón. Usted tiene la unción, así dice la Biblia, tiene la unción del Santo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando usted escucha un predicador que le dice: ven porque te voy a dar la unción, o ven para que recibas una unción, téngalo por charlatán. La Biblia dice que nosotros ya tenemos la unción del Santo. Usted no necesita otra unción de nadie. ¿Usted para qué quiere la unción de alguien más? Ya no estamos en los tiempos de Elías y de Eliseo, donde Eliseo tenía que andar atrás de Elías para que el Espíritu de Dios fuera sobre él. Esos tiempos ya no, ya pasaron. Ahora el Espíritu de Dios está y habita en nosotros. Ya no entra y ya no sale. Ya está en nosotros. No necesitamos la unción de nadie más. ¿Para qué quiere lo de alguien más? Dile: Dios, dame mi unción, la mía, la que está dentro de mí. Permíteme, Señor, y dame el poder para que esa unción sea reflejada y pueda hacer grandes cosas, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces, quiero mencionarle hoy cinco cosas para ver cómo nosotros podemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces, la primera cosa: Dios nos ha dado un espíritu diferente. Amén. Dios nos ha dado un espíritu diferente. En el versículo 7, donde estamos en el libro de Timoteo, dice:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, las 5 cosas, la primera para avivar el fuego que hay en nosotros es que Dios nos ha dado un espíritu diferente. Mira, hermano, a veces somos cobardes en predicar la palabra de Dios. Yo me he acobardado a veces en predicar la palabra de Dios. No le estoy diciendo que usted lo reconozca, yo se lo reconozco. Pero a veces somos cobardes para predicar la palabra de Dios. Dios nos dio un espíritu de amor, hermanos. Amén. No nos dio un espíritu de poder, no nos dio un espíritu de temor, de miedo, hermanos. No, Dios no nos dio eso, amén. Una de las maneras en que yo pueda avivar el fuego que está en mí es recordar que yo tengo poder. Recordar que usted tiene poder. La palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios nos ha dado un espíritu diferente, un espíritu de poder. ¿Por qué diferente? Porque no nos ha dado un espíritu como el que está en el mundo, nos ha dado un espíritu como el que habita allá afuera. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Aleluya. Para ser testigos, amén, para hablar de la palabra, para predicar la palabra de Dios, para no acobardarnos, hermanos, amén, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en las reuniones, ni cuando usted va a algún lugar invitado. No podemos acobardarnos de hablar de la palabra de Dios, amén. Entonces Dios nos ha dado un espíritu de poder, así que usted créalo, porque si la Biblia lo dice, nosotros lo tenemos que creer. Cuando el predicador se lo diga y salga de él, téngalo si quiere por olvido, pero cuando la palabra de Dios le diga: nos dio un espíritu de poder, entonces tenemos un espíritu de poder. Amén. Dios, tenemos el espíritu de amor. Amén. Vaya conmigo a 1 de Juan 4:7. Amor de Dios en nuestras vidas, amén. Entonces es a través de nosotros que ellos van a poder mirar a Dios, es a través de nuestro testimonio que ellos van a poder mirar a Dios a través de nosotros. Y no brille usted, mi hermano. Cuando la gente mira a usted, no brille usted. Deje que Dios brille a través de usted. Porque a veces como cristianos queremos brillar nosotros y nos olvidamos de Cristo. Amén. Y yo soy, y yo hago, y yo hablo. Pero ese no es el objetivo de nosotros. Es que la gente pueda mirar cómo Cristo brilla en nosotros. Amén. Ese será el objetivo de nosotros como cristianos. También tenemos un espíritu de dominio propio. Segunda de Pedro 1:5, si usted tiene su Biblia ahí, vaya. Y dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y de ahí sigue algo más en el versículo. Pero mire, para hacer la voluntad de Dios hay que entregarnos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que usted pueda hacer la voluntad de Dios, usted tiene que entregarse a Él. Amén. Usted puede y debe pedirle a Dios que sea Dios el que controle su vida. Amén. Tenemos que decirle: Dios, controla mi vida. Dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para que Dios tenga el control y nosotros también tengamos control en nuestra vida. Nosotros ya no andamos por emociones. ¿Sabe que una de las cosas, y que yo siempre le digo a mi esposa cuando ella me dice siento algo, yo le digo: ya las emociones ya pasaron. Nosotros no somos de emociones. Las emociones se pasan, se olvidan. Pero Dios nos ha dado un dominio propio. Y cuando ese dominio propio lo ejercitamos en nosotros, usted se va a ahorrar muchos problemas. Va a saber cómo responder, va a saber cómo hablar, va a saber callar cuando tiene que callar. Y ahí Dios es glorificado también, hermanos. Porque Dios nos ha dado un dominio propio. Así que pidámosle: Dios, si algo yo no puedo controlar en mi vida, Señor, contrólalo tú, Dios. Permíteme rendir mi vida a ti, que tú seas el capitán de mi barco, que tú seas, Señor, el que dirija mi vida, que tú seas, Señor, tomando todo el control de mis cosas, de mi carácter, de mis actitudes, Señor, de lo que yo hablo, de lo que yo soy, Señor. Amén. Entonces, ese es el primer punto.
para que el fuego se vive dentro de nosotros. Dios nos ha dado un espíritu diferente, amén. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Punto número 2. Dios nos ha dado y tenemos un evangelio diferente. Mire, ¿por qué diferente? No diferente porque sea un evangelio extraño, sino que es un evangelio diferente a todos los que están allá afuera que son falsos. Este evangelio es un evangelio verdadero. Amén. Es la misma palabra de Dios. Amén. Así que se nos ha dado un evangelio diferente, un evangelio verdadero. Segunda de Timoteo, ahí donde estamos, en el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Dios, hermano, te ha dado de su Espíritu Santo, no de cobardía, hermano, para que tú te avergüences de dar testimonio. Dios, hermano, no podemos nosotros avergonzarnos, amén, de dar un testimonio nuestro. No podemos, mucho menos podemos avergonzarnos de Jesús, de Dios, de aquel que tuvo misericordia de nosotros. Amén. A veces en el mundo es muy común escuchar lo que el diablo ha puesto y dice: el ir a la iglesia, con eso yo soy salvo. Amén. Ya con ir a la iglesia, yo soy salvo. Ya con eso yo voy a ir al cielo. Y no es así, mi hermano. Solamente el único que nos puede salvar, ese se llama Jesús. Sí. Jesús es el único. Sí, amén. Y de nosotros, hermanos, tiene que nacer el tener una relación cercana con nuestro Dios, con nuestro Cristo, amén. De nosotros. Así que cuando usted vaya, mi hermano, y usted hable y predique el fuego del don de Dios, se va a aprender un poquito más y más y más. Ese carboncito que está viendo allá, a lo mejor ahí, ha mirado el carbón que queda abajo, ya no prende, está todo tapado con la ceniza. Bueno, a lo mejor así puede ser que esté en nosotros el fuego. Está cubierto a lo mejor por ceniza, pero todavía queda a lo mejor un poquito ahí, una chispita, ¿verdad? Y a lo mejor en esa chispita todavía Dios, que tiene el poder, le puede soplar y volver a avivar ese fuego que está en nosotros. Predicar el evangelio, mi hermano, aviva el fuego que hay en nosotros. Dígame usted qué siente cuando no sé ahorita, y si usted lo ha hecho, yo doy gloria a Dios. No me ha dado testimonio a alguien, pero cuando empezamos en eso del primer amor, yo me acuerdo que cuando me platicaban, le hablé a tal persona, oye, y no aceptó a Cristo, me decían. Y yo miraba a esa persona contenta, la miraba con fervor, dice, no, le hablé y se quebrantó y aceptó a Cristo como su Señor y el Salvador, y me dijo que va a ir a la iglesia. Oiga, se miraba y el gozo se le contagiaba. O dígame usted, cuando la iglesia va a evangelizar y se encuentra a alguien, usted se puede estar una hora y está platicando con uno que usted le hable ahí, y aquel usted lo mire levantando la mano y le diga: sí, yo reconozco, oiga, esa es una victoria para nosotros. El fuego en nosotros se enciende, amén. Porque predicar el evangelio, mi hermano, enciende el fuego del don que Dios puso en nosotros. Y el apóstol Pablo decía en Romanos 1:16: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No se avergüenza, hermano, del evangelio. No nos avergoncemos de hablar de Dios. Y mucho menos haga usted acepción de personas. No distinga. No distingamos, hablemosle a todos, amén. No hagamos distinción, porque a veces solemos también hacer cosas similares. Acuérdese que la palabra tiene poder. Usted haga su obra, haga lo que esté en su mano y hábleles. Dios se encargará de que esa palabra no vuelva vacía. Amén. Así que no se avergüencen, mi hermano, del evangelio. No nos avergoncemos. No importa lo que venga a su vida. Si es persecución, glorifique a Dios. Amén. Si va a ser humillado, glorifique a Dios. Si a lo mejor va a recibir hasta un escupitajo por predicar, oiga, aún así glorifique a Dios. Si alguien lo va a mal ver, usted también glorifique a Dios. Amén. Y no lo saludan en el trabajo porque usted lo saluda con un Dios te bendiga. Bueno, sígale diciendo Dios te bendiga, hasta que le pregunte: oye, ¿por qué me dices Dios te bendiga? Y usted dígale: yo deseo que Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.
Y por qué no también, que Cristo alumbre tu corazón, ¿verdad? Y ahora le dice usted pecador, arrepiéntete. No, eso no, porque luego va a decir, a lo mejor alguien puede estar empezando y va a decir, no, el predicador dijo que pues, arrepiéntete pecador. No, mi hermano, no nos avergoncemos, amén. No, mi hermano, no nos avergüence del evangelio, no nos avergoncemos del evangelio, amén. Ni aún si usted vaya empezando, hermano, viva el evangelio, ame el evangelio, amén. Ame la palabra de Dios, léala, hermano, ore, medite, todo lo que sea bueno para su espíritu, todo lo que le edifique, todo aquello, dice la Biblia, que es bueno, dicen eso piensen, ¿verdad? Aquello que es digno de alabanza. Así que, hermano, hágalo y no se avergüence. No tenga pena de compartir la escritura con alguien en su trabajo. Todos trabajamos aquí, ¿verdad que sí? Amén. Que no, pues bueno, Biblia dice que el que no trabaja, que no come. No se crea. No, mi hermano, todos tenemos un trabajo y todos hay gente donde nosotros podemos hablarle de Dios. Amén. Y avivar ese fuego. Hermano, y nos sentimos útiles, amén. Cuando Dios usa nuestra vida, nos sentimos bien útiles, ¿verdad? Me dijera Miriam, nos sentimos como un pavo real cuando Dios usa nuestra vida para bendecir a alguien. Amén. Cuando le damos una palabra, así que ánimo, mi hermano. Punto número 3. Algo más que puede avivar el fuego en nosotros es recordar que nosotros tuvimos un encuentro diferente. Mire, es decir, recordar que soy salvo. El recordar que somos salvos, hermano, aviva el fuego que hay dentro de nosotros. Muy pocas veces recordamos, hermano, que somos salvos. Es más, desde aquella vez creo que hicimos la confesión de fe, que se entregó a Dios, se arrepintió genuinamente. Yo creo que ahí se acuerda usted que es salvo. Yo creo que nunca se lo ha recordado usted a sí mismo. Y en los momentos que usted se siente, mira, a veces andamos todos tristes, a veces andamos enojados, hermano. Se nos olvida el propósito que Dios tiene para nosotros. Se nos olvida que Dios tiene un propósito para nosotros. Y se nos olvida que nosotros vivimos para Jesús. Amén. Entonces tenemos es importante recordarnos a nosotros mismos que somos salvos a través de Jesucristo. Amén. Que tuvimos un encuentro diferente con nuestro Dios. Y eso me lleva a recordar cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el mismo Jesús. Amén. Tuvo un encuentro que marcó su vida, que lo cambió. Fue un encuentro diferente a todos los encuentros que había tenido antes. Y ese mismo encuentro es el encuentro que ha sucedido en nuestra vida. Nos encontramos, Jesús nos encontró, de ahí nos dio vida, dice la Biblia, juntamente con Cristo, cuando estábamos perdidos en nuestros deleites y nuestros pecados. Amén. Entonces, tenemos que ser avivados, hermanos, recordar que nosotros somos salvos. Amén. Porque hay ocasiones que solamente le digo, andamos arrastrando la cobija, ¿no? Estamos tristes todo el tiempo. Me recuerdo una ocasión que vamos un poquito así, retrocedo un poquito así para atrás, pero me recuerdo de una ocasión que cuando Jesús murió, amén, cuando lo sepultaron y Jesús iba a resucitar al tercer día, me recuerdo que había unos discípulos que iban a un lugar llamado Emaús. Y ese día que ellos caminaban, ese era el día que Jesús tenía que resucitar. Y aquellos discípulos iban caminando a ese lugar y mientras ellos caminaban, iban hablando acerca de todo lo que había ocurrido con Jesús. Y de repente se acerca un hombre y se junta con ellos y les pregunta, ese hombre era Jesús, pero ellos no lo podían reconocer. Y Jesús les dice, bueno, pues ¿de qué están hablando? Y aquellos varones les dice, oye, pues tú eres el único que vienes de afuera y no sabes de qué estamos hablando. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de aquel que era gran profeta, aquel que daba testimonio de Dios. Dice, pero ¿a poco no sabes que fue entregado y que fue crucificado y que ahora está sepultado y que dijo que resucitaría el tercer día y ahora no hemos visto nada? Y Jesús se indignaba con ellos y decía, Jesús, les decía, tardos de corazón, les decía Jesús, para que no crean todo lo que ya los profetas le dijeron acerca de mí. Ellos no conocían a Jesús. Siguieron caminando Jesús con ellos y ellos no reconocían a Jesús. Hasta el momento en que Jesús dijo, bueno, yo aquí me aparto de ustedes, yo voy para otro lado. Y ellos dicen, no, quédate con nosotros.
ven, quédate con nosotros, ven a comer con nosotros. De tal manera que Jesús va, come con ellos, Jesús parte el pan, y cuando parte el pan y les da de comer, dice la Biblia que ellos tenían los ojos velados, no podían reconocer a Jesús. Pero cuando parten el pan, aquellos ojos vuelven a la normalidad, y dice que reconocen a Jesús. Pero Jesús en ese momento se desaparece de la vista de ellos, ya no lo miran más. Estamos hablando después de la resurrección de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Oiga, aquellos discípulos empiezan a reconocer quién era el que estaba con ellos. Y dicen, que no ardía nuestro corazón cuando Él caminaba junto a nosotros. Que no se estremecía y ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras y nos hablaba las Escrituras, porque Jesús les empezó a hablar desde Moisés hasta el tiempo de Él. Y mire, a veces nosotros, mi hermano, se nos olvida el encuentro que hemos tenido con nuestro Jesús, con nuestro amado Salvador, amén, aleluya. Se nos olvida, se me olvida a veces ese encuentro que tuvimos con Él. No, a veces en nuestro caminar estamos tan apagados, y ese fuego está tan apagado que no reconocemos que Jesús sigue caminando. Amén. Que Jesús no se ha olvidado que si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Amén. Y me encanta eso que estamos siempre diciendo, ardía nuestro corazón al sentir. Oiga, pero yo me pregunto, ¿qué? Lo voy a llamar así, no me gusta hablar de niveles, pero ¿qué nivel de fe? Vamos a hablarlo así. No me gusta hablar de niveles, pero ¿qué nivel de fe tenían estos discípulos para no creer en Jesús? ¿Sabe por qué me asombra? Porque la Biblia nos habla repetidas veces de que los demonios reconocían a Jesús. Amén. 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 La Biblia nos dice que los demonios reconocían a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, no nos hagas daño, le decían, hey, aléjate de nosotros. Y Jesús los expulsaba con una palabra, sal fuera, vaya. Imagínense a veces cómo está nuestro estado, que nosotros no reconocemos a Dios, y los espíritus del mundo lo reconocen. ¿Cómo estará nuestro estado espiritual? Que ya no conocemos que Jesús sigue con nosotros, o peor aún, ya sentimos que su presencia ya no la comparte con nosotros. Amén. Bueno, pues esta tarde déjeme decirle que eso es lo que Dios quiere compartir con nosotros. Amén. Jesús sigue estando con su iglesia. Él va a estar aquí hasta el día que Él venga por ella, amén, que venga por su amada esposa. Y mientras tanto, yo creo que Él quiere hacernos sentir eso, sentir que nuestro corazón arda y otra vez se avive, ese fuego otra vez vuelve a encenderse en nosotros, sabiendo que el mismo Jesús todavía sigue compartiendo su presencia con nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Así que ánimo, mi hermano, amén. Recuerde que es algo, recuérdese que es algo, que Dios tiene un propósito con usted, que no es casualidad, que Dios no se ha detenido, que el mismo que ha empezado la obra, ese también la terminará en usted hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria sea a Dios. Y cómo no. Número 4. Les hablé de que primero es un espíritu diferente. El número 2, le dije que es, a ver, recuérdenlo, un espíritu diferente, un evangelio diferente, un encuentro diferente. Número 3. Número 4, una eterna salvación. Mire, somos salvos, pero ¿sabe qué también nos aviva? Saber que esa salvación es una salvación eterna. Es decir, Dios no lo salvó ese día y ya lo salvó ese día y ya bueno, ya que se olvidó Jesús de lo que hizo a través de la obra de Jesús en nosotros. No, es una salvación eterna. Amén. Es una salvación eterna, hermanos. Entonces, es muy feliz, nos hace feliz saber que somos salvos, pero más que la salvación es eterna. Ahí la importancia, mi hermano, de cuidar también nuestra salvación. Amén. No podemos andar como ovejitas sin pastor, haciendo lo que se nos dé la gana. No. Es una salvación eterna, sí, porque ya Cristo ya pagó por ello. Y ese sacrificio ya no se va a volver a repetir, ya no va a volver a hacerlo otra vez por los pecados míos y de usted. Él ya pagó, dice la Biblia, una vez y para siempre. Amén. Ya no va a haber más derramamiento de sangre, ya no va a haber sacrificio más grande, más poderoso que aquel sacrificio que Jesús hizo derramando su sangre en la cruz del Calvario, por amor a todos. Amén. Entonces, segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Mire,
Dice, yo sé a quién he creído. Qué bueno que usted podamos decir así. Cuando el diablo viene y nos pone sus mentiras en nosotros, hey, yo sé en quién he creído, Satanás. Vete de aquí porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que es poderoso. ¿Es qué? Poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, oiga, qué importante y cómo aviva esto el fuego que está en nosotros. El saber en quién hemos creído y saber que nuestro Dios es lo suficientemente poderoso, amén, para guardar aquello que Él nos ha prometido, para un día estar reunidos con Él para siempre, amén. Así que, mi hermano, tome ánimo, amén. Avive ese fuego que está en usted, avívelo, recuérdese a usted mismo, recuérdele a su alma como lo hacía el rey David, amén. Recuérdele a su alma, hey, avívate, alma mía, bendice, alma mía, dale alabanza a tu Dios, alma mía, avívate, pero algo dígale, no se quede callado, no se quede mudo, porque si no, nada va a ocurrir. Nuestra fe tiene que ser una fe con acción activa, porque la fe si no es muerta, y para eso usted tiene que proclamar, tiene que declarar, no va a ordenarle a Dios, pero se va a poner de acuerdo con Dios en su palabra. Y si Dios dice que es salvo, usted es salvo. Si Dios dice que usted tiene poder, usted tiene poder. Si Dios dice que Él tiene su galardón, Dios tiene su galardón para usted. Amén. Y aun cuando usted se sienta desmayar, se sienta flaquear, recuérdese de esto. Recordémonos. Amén. Y cuando recordemos eso, yo le apuesto que este fuego que está en nosotros se va a avivar. Amén. No va a ser ahí el carboncito que yo le dije, sino que se va a avivar. Y por último, ya casi voy a terminar, tenemos un encargo. Eso va a avivar también su vida. Saber que tiene una misión, tiene un encargo. Así que usted creía que usted no tiene ningún encargo, ningún propósito. Dios sí tiene un propósito para usted. Y usted diga, yo acepto mi propósito. Yo acepto el propósito que Dios tiene para mí. Amén. Confiéselo, yo acepto el propósito que Dios tiene para mí. Amén. Segunda de Timoteo, en el versículo 9 dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Amén. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, mi hermano, usted y yo tenemos llamamiento, dice el apóstol Pablo, santo. Hemos sido llamados por el mismo Dios. Amén. Así que su llamado no es un error. Amén. No sea como yo le digo, yo le sé a Dios, yo no he escogido esto. Aleluya. Yo le soy sincero, mi hermano, a veces yo no quisiera tomar este lugar. No, se lo reconozco, antes de que yo se lo reconozca a usted, Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón. Yo no quisiera. Y a veces nos resistimos a Dios y creemos que nuestra vida va a estar mejor alejada de Dios que dentro de los propósitos y alineados al plan que Dios tiene para nosotros. Pero Dios nos ha dado un encargo, mi hermano. Amén. De que retengamos lo que se nos ha hablado, la doctrina, lo que se nos habla en la iglesia, su palabra. Dios nos da ese encargo de obedecerla, hermano, de que nosotros seamos obedientes, mi hermano, con la palabra de Dios. De que hablemos a otros también de la palabra de Dios. Es el encargo que Dios nos ha dejado. Y es el mismo encargo que Pablo le decía a Timoteo. Predica la sana doctrina, Timoteo. Predica la sana doctrina, Timoteo. Sigue haciendo tu obra de evangelista, Timoteo. Le mandaba a decir el apóstol Pablo a Timoteo. Aleluya. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, hermano, créame que el fuego que hay en nosotros se va a avivar. Se va a avivar. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Porque déjame decirle, y ya casi voy a terminar, que el abismo que hay entre un creyente avivado y un no avivado es inmenso. Es inmenso. Yo no le estoy pidiendo que le estoy de la gana. Yo le estoy pidiendo nada más que avivemos ese fuego que está en nosotros.
Porque cuando un creyente es avivado, mi hermano, se mira. Amén. Trae bendición a nuestra vida. Mira, Como se dije al principio, ya cuando estamos avivados, no empezamos a mirar las faltas de la iglesia. No empezamos a mirar nada más los contras de la iglesia. No. Cuando usted está avivado y el fuego, la llama que está en usted está viva, a usted no le importa lo que digan los demás, no le interesa quién lo mire y no le interesa quién está al lado. Usted le rinde adoración a Dios como debe de ser. Usted levanta sus manos a Dios cuando debe de ser. Usted viene a la casa de Dios cuando tiene que venir, va a las reuniones cuando tiene que ir. amén. Y antes de que usted diga amén, yo también he dicho amén a esto. Porque estamos, todos los que estamos aquí, estamos dentro de, hermano, como dicen ahí, ya estamos. Estamos, seamos obedientes. Amén. Y avivemos el fuego que hay en nosotros. Póngase de pie, no sé cuánto tiempo me tomé, pero póngase de pie.